Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida, con Pedro Caballero. Ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Mateo capítulo 5, versículo 13. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. Sois la sal que puede dar sabor. La sal, queridos amigos, es un condimento, tal vez el más antiguo usado por el hombre. Ya en el año, según datos históricos, en el 2700 antes de Cristo, imagínense, mucho tiempo atrás, en China se usaba la sal para sazonar la comida. El libro de Job, en el Antiguo Testamento, el cual fue escrito hace unos 3500 años antes de nuestra era, hace mención sobre la sal en el capítulo 6, versículo 6. Dice textualmente el libro de Job: ¿acaso se come sin sal lo desabrido o tiene sabor la clara de huevo? Las cosas que yo ni siquiera quería tocar son ahora mi alimento. El uso más primitivo de la sal era para la conservación de los alimentos, por lo cual en la antigüedad se trataba de un producto muy apreciado. Incluso se llegó a llamar oro blanco. De la palabra sal también viene la palabra salario. Bueno, ¿y qué tiene que ver la sal con el salario? Sencillo. A los soldados de la antigua Roma se les retribuía su trabajo con una porción de sal. Cuando estos salían a la guerra, salaban sus alimentos para mantenerlos en buen estado por largo tiempo. Se dice que la sal por lo menos tiene unos 14,000 usos benéficos diferentes. En cantidades adecuadas, la sal ayuda a regular el ritmo cardíaco, previene espasmos musculares, evita la osteoporosis, regula el sueño, mantiene el equilibrio del azúcar en la sangre. De hecho, el cuerpo humano no puede vivir sin sal. Sin embargo, el exceso de ingesta de sal produce males como la hipertensión. La presencia de sal en un alimento puede generar un sabor agradable o desagradable según la porción que contiene. Menos sal o más sal de la necesaria hace de un alimento sea agradable o desagradable al paladar. Podríamos seguir enumerando los usos de la sal, pero bueno, creo que con lo que hemos mencionado es suficiente. Ahora surge una pregunta: ¿por qué Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? ¿Por qué los estaba empoderando o facultando como sal sobre la tierra? En algunos lugares, en algunas culturas más bien, el tema de la sal es considerado como la mala suerte. Tú eres salado, tú traes la mala suerte, traes la sal. Cuando vemos un equipo de fútbol que tiene 5 o 6 partidos que no gana, dice, hay que sacarle la sal a ese equipo. O cuando a alguien no le salen las cosas bien, le dicen, tú estás salado. Sin embargo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Esto quiere decir que al nacer de nuevo, el ser humano ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de ponerle el ingrediente necesario, la porción exacta a las cosas de la vida. El discípulo no llegará a ser sino que ya es la sal de la tierra. Él está hecho para ser preservador en medio del mundo, para sazonar con sus palabras que las extrae del mensaje del evangelio, de las buenas noticias. Él trae sazón a la vida de la gente que vive una vida insípida, una vida sin sabor, sin sentido, sin propósito, sin gracia. La palabra sal también tiene una connotación relacionada con la sabiduría y con la prudencia. Se entiende también como sensatez, como buen juicio. Esta es considerada como una virtud de la sabiduría, como una virtud que proviene de aquel que es lleno del Espíritu de Dios. Consiste en discernir, en distinguir lo bueno de lo malo, para seguirlo o para huir de ello. En el Señor Jesús vemos esa cualidad de ser ese condimento, ese sazonador en medio de una sociedad que estaba putrefacta, que estaba sobrecargada de una cantidad de vicios.
Jesús, vemos en él, en la esencia, dos de esas cualidades que la sal tiene, y es el poder de conversación y la cualidad de dar sabor y sazón. Jesús nos pide que conservemos y guardemos su poder de conservación, las verdades del Evangelio, la verdad de su palabra, y aplicar esas verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos suceden en este mundo. Si echamos un vistazo a la referencia que encontramos en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, permítame y textualmente lo leo. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso. Este mensaje es dicho por el Espíritu de Cristo a una iglesia de ese momento llamada la iglesia que quedaba en un sitio llamado Filadelfia, la cual constituye el prototipo de lo que Él espera encontrar en nosotros cuando Él vuelva. Primero, miren lo que dice: conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Reitero, la palabra guardado aquí significa has conservado, has obedecido. ¿Qué conservó la iglesia en Filadelfia? Bueno, conservó las verdades del Evangelio sin diluirlas para que no se pierda su sabor. Si uno prepara una olla de sopa, unos frijoles para 10 personas y la sazona solo con 5 gramos de sal, no va a saber nada. Estará insípida. Le faltará ese toque que le hará realzar el sabor a los demás ingredientes. Pero si se le agrega 1 kilogramo de sal, tampoco servirá. Hay que usar la cantidad exacta de sal para que tenga un buen sabor. Ni muy insípida, ni muy salada. Si está muy salada, será incomible. Nadie podrá comerse eso. Más bien, será nocivo para su salud. Y si está insípido, bueno, no tendrá el sabor que se espera y no será una comida exquisita al paladar. Pero otra cosa que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios dice a esta iglesia en Filadelfia, dice: no has negado mi nombre. Aunque hacerlo provoca persecución, aunque has estado dispuesto a sufrir ataques verbales, físicos, maltratos, has guardado mi nombre, no lo has negado. Como ya lo vimos en estudios anteriores acerca de aquellos que son bienaventurados por causa de la justicia, aunque estén dispuestos a pagar el precio de la persecución, del repudio y del rechazo. Sois la sal que puede dar sabor a la vida. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, encontramos: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La versión Dios habla hoy hace alusión a comportarse sabiamente con los no creyentes, que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto. Dice, sazonando con sal, dándole buen gusto a las palabras, que sean agradables. Deben saber también cómo contestar a cada uno. Tiene que ver con sabiduría. Tiene que ver más allá de la cordialidad, palabras sabias que sirvan para dar esperanza a aquellos que nos escuchan. No nos queda sino elevar al Señor una oración, agradeciéndole por la riqueza de su palabra y su enseñanza provechosa para las decisiones y los pasos que tenemos que dar en nuestra vida. Amado Jesús, muchas gracias, porque tú nos empoderas para ser luz, pero también para ser la sazón, el sabor, para ser instrumentos de preservación, para ser la sal en la tierra. Danos sabiduría para darle manejo a cada situación. Permítenos ser agraciados ante los demás, el poder transmitir paz, el ser instrumentos de conciliación. Señor, que nuestras palabras puedan ser oídas por tantas personas que necesitan entrar en razón, que necesitan volver en sí, que necesitan volver su mirada a ti, Señor, y poder ser personas que cumplen su función aquí en la tierra. Que nuestra vida no pase sin pena ni gloria.
sino que le demos esa sazón que el mundo necesita, que seamos eso que impacta a la vida de manera provechosa, de manera favorable. Úsanos, Dios, y permítenos cumplirte con el propósito que tú nos has traído a este mundo. Danos entonces la oportunidad de descubrir el gusto de la vida y poder recuperar las ganas de volver a vivir. Amén. Reencuentro con la vida. Un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida, un reencuentro con la vida. Reencuentro con la vida con Pedro Caballero.